Y bueno, fíjense bien, en los últimos 20 años el número de casos de cefaleas y migrañas en niños se ha triplicado. ¿Pueden creer esto? Hoy en día es mucho más frecuente encontrar a un niño que sufre de esto. Para platicar al respecto, está con nosotros nuestro pediatra Yair Garfias para hablarnos de esto, las cefaleas en los niños. ¿Cómo estás, Yair? Hola, muy bien, gracias, Dani. ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Muy bien, también, muchas gracias. Qué bueno. Oye, se ha triplicado. Sí, la verdad es que sí, es justamente de las urgencias que en neurología vemos más comúnmente. Lo que está escrito es más o menos el 2% de la atención en un servicio de urgencias es por dolores de cabeza. ¿Y eso? ¿Por Pues qué crees que se haya triplicado? ¿Por el estilo de vida que llevamos? La sí, comida, justamente. Afortunadamente hoy, que es Día de las Enfermedades Raras, la minoría son de ellas, afortunadamente en la cuestión de los dolores, ¿no? Pero mucho de ello va a cuestión de hábitos. Los hábitos son los que comúnmente, y afortunadamente, porque solamente cuestión de hábitos, eso es lo que tiene la causante más común, y creo que es la causa de por qué se ha triplicado tanto. Oye, pero algo estamos haciendo mal entonces Pues, últimamente, ¿no? Se ha triplicado. Desde dormir mal, hasta comer mal, hasta malos hábitos en cuanto a la alimentación. La parte de que estén tanto pegados a la tecnología. Todo eso tiene que ver. Te cansa la vista, ¿no? Supongo. En la consulta nos pasa muy comúnmente que llegamos y hacemos como el interrogatorio de primera instancia, pensar de acuerdo a las características de lo que te refiere el niño, te refiere a la mamá, descartar que realmente no sea una enfermedad grave o una enfermedad primaria del cerebro, lo cual afortunadamente, repito, no lo es. Entonces empieza a hacer el interrogatorio y justamente ahí viene el problema. ¿Cuánto tiempo pasas en la tele o en la tablet o en el celular? Híjole, le sumas y hay niños que pasan 4 o 5 horas al día, ¿no? Híjole. Y luego se ven recatados los papás diciendo, porque la realidad es que a veces llegan con el doctor y dicen, no, pues al doctor le voy a decir que no tanto, mijo, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que hasta son más. Sí, la verdad es que esto es algo frecuente. La comida, ¿qué por ejemplo es lo que deberíamos evitar? Normalmente lo que está descrito es lácteos en exceso, que no a todo el mundo, no es como la regla, pero bueno, lo que está mayormente descrito es esto: lácteos en exceso, embutidos, conservadores, frutos como de color rojo, con colorantes rojos, evidentemente conservadores que tienen, por ejemplo, chocolate, café, té, jantinas, es algo que comúnmente también provoca dolores de cabeza, y semillas o cacahuates, pistaches, nueces, mira. Todo eso es lo que No hubiera tenido la mayoría de idea las de veces eso. provoca. Sí. No hubiera pensado, y también para los adultos. En adultos es común. Por ejemplo, hablando en porcentajes de dolores de cabeza, en la pubertad, que es cuando es el pico más alto en niños y adolescentes, se respeta lo mismo en adultos, y hasta el 6% de la población lo puede tener. Ahora, la parte emocional también imagino que tiene mucho que ver, ¿no? De repente, lo que se vive hoy en día, si en casa encuentran mucho estrés, ¿no? Si hay mucho bullying también. Así es. Nosotros dividimos los dolores de cabeza en dos tipos. Los que son agudos, que afortunadamente son los más comunes, que tienes una infección, tienes fiebre o algo así, y eso es lo más común en niños. Y los crónicos, que justamente son esos, y los divides en dos: en las migrañas y en las cefaleas tipo tensional. Entonces, en las cefaleas de tipo tensional e incluso también en las migrañas, los desencadenantes comunes son cuestiones emocionales. Entonces, bueno, recomendaciones para que los niños, bueno, si tu niño ya está sufriendo la cefalea, al doctor. Evidentemente, lo primero es descartar que no sea una condición primaria del cerebro o una enfermedad grave, ¿no? Porque sí podría ser. Es un porcentaje muy chiquitito, pero eso sería como lo más importante. En base a las características, uno le va a preguntar a qué hora te duele, cómo te duele. Un punto bien importante es si ese dolor te despierta en las noches, ¿no? Eso es ya como un foquito rojo para nosotros, como para poder investigar que no sea alguna otra cosa como de gravedad o de importancia. Porque eso querría decir que es muy duro. Podría ser desde que tenga alguna cuestión grave ahí en el cerebro, hablando de un tumor, malformación, lo que sea, hasta que igual lo mismo por malos hábitos, ¿no? Pero digo, uno de los síntomas de que pudiera ser algo más grave es que fuera demasiado fuerte. La intensidad, sí, claro. La intensidad, sí, definitivamente. ¿No? O sea, por ejemplo, que te despierte. Exacto, no es lo mismo que traigas un dolor ahí, pues que te esté molestando y 2, 3 días y después se te quite, a un dolor que de repente la nada te da fuertísimo. Entonces, obviamente, eso hay que investigar. Ahora, dices algo que es muy importante, Yair, no hay que dejarlo, porque podría ser que no es tan intenso el dolor, pero ya llevas varios días y eso no es normal. Claro. ¿No? O sea, las mamás, los papás deben de saber que eso no es lógico. O sea, no es como que, ay, pues es que siempre le duele. Oye, pues siempre le duele, no es lo que debería de ser y podría ser algo grave. Así es, y sí pasa, llegan al consultorio y te dicen, no, pues, ¿de cuándo lo trae? Pues 3 meses. Y me había dicho, pero yo no le hacía caso, pues a lo mejor. Ahorita se te quita. Exacto, y le das la aspirinita o lo que sea, y no se mejora, ¿no? Entonces, y sí pasa, ¿no? Desafortunadamente hay algunas características que nos hacen pensar en que hay cosas
importantes o de gravedad que hay que atender oportunamente. Y que eso te hace la diferencia en cuanto al tratamiento. Y eso hace la diferencia en cuanto al tratamiento y obviamente en cuanto a las consecuencias que pudieran existir. Así es. Pues ni hablar, ahí está entonces ya las recomendaciones. No podemos pasarlos desapercibidos. Un dolor de cabeza, una cefalea no es cualquier cosa. Puede ser algo que de todas maneras sería incómodo tenerlo, entonces tiene que atender y se tiene que curar. Y además pudiera ser algo todavía mucho más grave, ¿no? Sí, convertirse en algo así. Muchas gracias, Yair. El hashtag del día de hoy es quisiera tener la cura. Pues quisiera tener la cura para esas enfermedades raras que no lo hay. Que no lo hay, ¿verdad? Así es. Y que bueno, son pocas, pero ahí están. Así es. Ahí están y están afectando a muchas familias. Muchísimas gracias, Yair Garfias, como siempre, por estar aquí en Amigas Un placer, con Derechos. Como siempre, gracias. Y bueno, nosotros vamos a seguir con más. Tenemos todavía mucho más, así que sigan acompañándonos.